y el regalo de vivir un día más para seguir viviendo y mirando sus misericordias, Gloria a Dios, amén. sus regalos, sus dones. Y estamos agradecidos con Él y queremos seguir siendo siempre agradecidos porque Amén. Él se merece nuestra gratitud. Así, hermanos, vamos a ir en Juan capítulo 3. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a estar mirando a lo que le hemos titulado una vida transformada. Gloria a Jesús. Así, hermanos, si tienen Juan capítulo 3, lo vamos a leer del 3:3 en adelante. Y lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo de Dios, hay que recordar que hablamos del mismo Dios. Aleluya. Hablamos de Jesús, hablamos de su palabra, hablamos de sus mandamientos, hablamos de todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Gloria a Dios, amén. Cuando nosotros vemos esta narración, esta conversación entre este hombre y Jesús, nosotros vemos que al final el varón se queda sin una respuesta en sí de lo que él verdaderamente quería saber. Porque como Jesús le dice, ¿verdad? Que la gente entiende las cosas que conoce. Y él le está hablando acerca de cosas que conoce, pero aún con estas cosas que él conoce, el hombre no puede lograr entender de qué le está hablando Jesús. Y una de las razones también por las cuales el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque se disciernen espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vemos esto en las escrituras, nosotros entendemos de que para entender verdaderamente de lo que Jesús habla, hay que haber nacido de nuevo para poder entender de qué trata y de qué habla. Y otra de las cosas es también que no es algo que nosotros podamos darle a las personas como por decir 3 pasos para olvidar la depresión o 3 pasos para poder bajar de peso o 3. No es que nosotros le demos como por decir una receta mágica a las personas. Haz esto y naces de nuevo. Haz esto y tú ya eres nueva criatura. Haz lo otro y tú ya puedes ser hijo de Dios. Sino que hay que profundizar mucho más en la palabra de Dios para poder nacer por la palabra o nacer del Espíritu, como dice la palabra de Dios. Y no solamente profundizar en el sentido de leerla mucho, es de ir aplicando lo que vamos aprendiendo nosotros. Y de esa manera es como se va experimentando el nuevo nacimiento. Referente a esto, leemos en el 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nacer nosotros de nuevo, debemos de recibir a ese que da vida.
a ese que es la vida, a ese que sostiene la vida, a ese que hace que todo lo que nosotros vemos exista. Gloria a Dios. Amén. Y cuando nosotros entendemos esta palabra de esta manera, comienzan a ver en nosotros nuevos deseos, nueva manera de comportarnos, nueva manera de vivir. Y es lo que el apóstol Pablo experimenta y habla y explica y dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él puede hablar de esto porque él lo ha experimentado, él lo ha vivido y él lo siente. Y a veces nosotros hablamos de los sentimientos como que no es bueno dejarse llevar de los sentimientos, y es cierto. Porque los sentimientos del hombre, o normalmente los sentimientos, es a lo que la Biblia se refiere, a nuestro corazón. Dejarnos llevar de nuestro corazón. Los sentimientos del hombre por naturaleza son pecaminosos. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y nuestros deseos van alineados con lo que hemos aprendido de la palabra, esa sensación de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, este sentir de hacer lo que Dios nos llama a hacer y vivir como Dios quiere que vivamos. Y es por eso que nosotros tenemos la necesidad de llenarnos de la palabra para que nuestros sentimientos vayan de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya, amén. Cierto. Leemos en el versículo que se leyó en Hechos, que nos habla, 1:8 de Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo aquel que ha nacido de nuevo recibe poder de Dios. Así es, amén. Poder de Dios para testificar. Y cuando hablamos de testificar, nosotros hablamos no solamente de lo que nosotros decimos con nuestros labios, sino de lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Gloria a Dios, amén. Hablando acerca de este pasaje, alguien me decía el otro día, es de pedirle al Señor que nos dé el don de evangelizar, o que nos dé el don de misiones para llevar la palabra a otros países. Y yo le decía, está bien, no está mal pedirle a Dios cosas como esta. Pero le dije yo de lo que yo estoy seguro es que tengo que hacer, que soy un padre. Tengo hijos. Así es, amén. A los cuales debo predicar la palabra. Soy un hijo. Tengo una madre, por la gracia de Dios, a la cual debo de honrar. Soy un esposo. Tengo una esposa a la cual debo de amar como Cristo amó la iglesia. Yo tengo muchas cosas que Dios me ha dado, y pedir más sería como pedir mucho más de lo que puedo abarcar. Tengo compañeros de trabajo a los cuales debo de compartirles cuando tengo la oportunidad también. Gloria a Dios. Tengo personas que conozco a las cuales también puedo compartirles el mensaje. ¿Por qué debería de pedir yo más si a veces no me ajusto ni hacer lo que ya tengo al alcance de mis manos hacer? Gloria a Dios, amén. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos de estos pasajes, mucha gente se enfoca y ve, y les dio el don de profecía, y les dio el don de lenguas, y les dio el don, y dice, hay que pedir al Señor este don, hay que pedir el otro don. Pero nosotros tenemos a veces muchos regalos o dones que están a nuestro alrededor y no los estamos poniendo por obra. El primer don, y lo vamos a ver más adelante, el primer don que recibe la nueva criatura, o el que recibe el Espíritu Santo, es el don del arrepentimiento. Amén. De apartarse del pecado, convertirse a Dios y seguir en armonía con lo que Dios pide. Gloria a Jesús, amén. Entonces después se habla, porque cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que entender a quién le estaba hablando Jesucristo. Así es, amén. Recibiréis poder, porque ellos ya eran discípulos. Ellos ya habían sido santificados por la palabra, Jesús lo dijo. Es decir, la palabra ellos los había limpiado, lavado
de la inmundicia del mundo, porque ellos habían escuchado la palabra, estaban abandonando cosas del mundo y estaban buscando seguir a Cristo, pero como no habían recibido el Espíritu Santo, le dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde llegaron ellos predicando? Nosotros vemos que no todos salieron a predicar lejos, pero hubieron varios que se salieron a predicar lejos. No fue a todo el mundo. Pero lo que está diciendo la palabra en sí es, donde quiera que un hijo de Dios se pare, va a marcar la diferencia. Está viviendo en este pueblo. Aquí va a vivir como hijo de Dios. Se va a vivir a otro país. Allá va a vivir como hijo de Dios. Y va a testificar de que sirve al Dios que da vida eterna. Al Dios que salva, al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que hace nuevas criaturas, al Dios que de lo podrido hace cosas buenas. Aleluya. Al Dios que de la nada da vida. Y cuando nosotros hablamos de eso, nos referimos a nuestra propia vida, que estaba muerta en delitos y pecados, en la podridumbre de este mundo. Y Dios la ha rescatado y la ha puesto en un lugar diferente, en un lugar especial, en un lugar de honor, en un lugar de gloria, en un lugar que pertenece al pueblo de Dios, en un lugar donde es parte del reino de los cielos. Allí nos ha puesto Dios a nosotros. Y allí tenemos que vivir marcando la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y cuando alguien demanda explicación de nuestro comportamiento y por qué vivimos así, seremos testigos. Testificaremos lo que hemos hablado, lo que Él nos ha dicho, lo que hemos entendido, lo que hemos conocido, lo que hemos recibido, lo testificamos. Porque no podemos callar lo que hemos creído. No podemos negar en lo que nosotros creemos. Y ahí es donde el cristiano, el hijo de Dios, cae mal a veces, porque ofende cuando con la palabra de Dios contradice las ideologías de este mundo, las ideologías de este tiempo. Cae mal con la demás gente. Entonces vemos que las personas que han recibido al Espíritu Santo son testigos de Dios en cualquier lugar y han recibido el poder de parte de Dios para ser testigo, porque nadie puede ser testigo de Dios si vive una vida apartada de los caminos del Señor. Si vive una vida en pecado, alejada del plan y el propósito de Dios principal para cada uno de nosotros que los ha llamado. Ese es el primer plan y propósito de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la primer voluntad de Dios para todo aquel que llama a sus caminos. Después de esa voluntad, continuamos con la siguiente voluntad, que es ser testigos. Vemos en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Arrepentíos. Y aquí nosotros vemos la expresión como si esto dependiera, ¿no?, de ellos. Arrepiéntanse, es decir, apártense del pecado y vuélvanse a Dios. Pero nosotros vamos a ver más adelante que dice que aún el arrepentimiento es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Es algo que Dios pone en el corazón de la persona que escucha el mensaje, que escucha la palabra. Seguimos leyendo Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra marca de los hijos de Dios que se han arrepentido, que se han convertido, es la perseverancia en sus caminos. La perseverancia en la comunión, en la reunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, es otra marca que distingue a los que se han arrepentido. Porque si una persona dice, yo ya
recibí a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, pero no está perseverando en la doctrina, no está en la comunión con los hermanos, no está en el partimiento, no está en las oraciones. Entonces, está contradiciendo lo que la Escritura dice. Son cosas que no concuerdan. Cuando nosotros vemos esto, son cosas que no concuerdan con las Escrituras. Vemos más adelante. Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién les dio el arrepentimiento? Dios. Es decir, ellos estaban diciendo, podemos ver que aún en estas personas Dios les ha puesto el deseo de apartarse del pecado y volverse al Señor. Entonces vemos que es Dios quien pone, y la Escritura habla de esto también, porque es Dios el que en vosotros pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es la que hace esta obra en el hombre, es la que hace esta obra en el ser pecador, que anda muerto en sus delitos y pecados. Dios es el que hace esta obra de justicia. No es justicia propia, es justicia de Dios. Gloria a Dios, amén. Santo, aleluya. Así que nosotros podemos entender que todo cambio y transformación que veamos en una persona no es la persona. Y en cierta manera nosotros nos gozamos, nos alegramos, glorificamos a Dios por ello y lo felicitamos también. Así es, amén. ¿Verdad? Porque nosotros sentimos ese gozo, esa alegría de ver este cambio, esta transformación. Pero en el fondo nosotros entendemos que ha sido Dios Aleluya. el que ha obrado. Amén. Que la obra no ha sido obra de un hombre que ha venido a decirle, mira, tienes que hacer estos 4 pasos y entonces tú vas a comenzar a ser un cristiano. Es cierto, nosotros llamamos la atención acerca del pecado y decimos los pecados, los especificamos para por si la persona no los ha entendido, los comprenda y los entienda y piense y medite en lo que la palabra de Dios dice acerca de esos pecados y comience a aplicarlos a su vida. Así es, amén. Porque a veces cuando uno ve, ¿no?, en personas que dicen soy cristiano pero viven una vida desordenada, uno dice quizás no ha entendido estos pasajes que están en la Escritura, entonces vamos a explicárselos. Vamos a preguntarle qué entiende acerca de estos pasajes y vamos a citarle en la Escritura para que entienda que Dios al que llama lo cambia, lo transforma, lo hace nueva criatura, lo hace abandonar el pecado y vivir una vida santa, Aleluya. una vida justa, una vida recta, una vida agradable delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Poder de Cristo. Primera de Juan 2:29 dice, y sabéis que Él es justo, y sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, cuando se ve una persona con este deseo fervoroso de obedecer las Escrituras y de preguntar, hermano, y mire que yo he leído esto en la Escritura, pero tengo una duda si esto con esto concuerdan o Dios no le gusta esto. Y uno, este deseo de las personas, ¿no? Uno ve este deseo de ver si esto que está haciendo él es pecaminoso ante los ojos de Dios, si tiene algo que ver con lo que ha leído en la Escritura, y él quiere que alguien se lo explique para entenderlo y apartarse de Dios. Uno entiende, es Dios. Porque dice la palabra de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Es decir, todo el que obedece a la palabra, todo el que busca obedecer, todo el que busca andar en la justicia de Dios, amén, es nacido de Él. No ha sido nacido por un hombre que lo ha engendrado y lo ha hecho nacer de nuevo. Ha sido Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando en esa persona. Dios, aleluya. Santo eres, Señor.
Otro más. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien tenía malas costumbres, vivía una vida desagradable ante los ojos de Dios y ahora vive una vida agradable a Dios y ha cambiado hasta su manera de hablar. Porque hermanos, hay gente que cuando Dios la alcanza tiene una manera de hablar tan fea, tan desagradable, que no se puede platicar con esas personas. Hay unos que son demasiado vulgares para hablar, otros que son demasiado desbocados, que hablan malas palabras siempre y cuesta platicar con estas personas. Y cuando uno comienza a ver este cambio en estas personas, uno entiende que ha habido una transformación, Amén. un cambio de parte de Dios en esta persona. Aleluya. Cristo ha llegado. Y hermanos, esto no es solamente, va a decir uno, no, pues en esta área yo ya fui cambiado. En esta también. Pero me falta esta y esta otra. O sea, estas medias. Nosotros entendemos que el proceso de la santificación va paso a paso. Pero hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia grande entre aquella persona que Dios la ha alcanzado. Porque lo primero que hace es, la palabra dice arrepentimiento, arrepentirse. Y arrepentirse es apartarse del pecado. Las malas costumbres son cosas que están arraigadas al corazón y que se van abandonando poco a poco. Porque yo recuerdo por mi vida cuando comencé los caminos del Señor, habían veces que yo trataba de hablar como hijo de Dios, pero de vez en cuando se me salían esas palabras que no eran agradables según la Escritura a Dios. Entonces son cosas con las que uno va batallando poco a poco. Pero el pecado, ese tiene que ser erradicado de raíz. Gloria a Dios. De raíz. Todos esos pecados de los cuales la Escritura lo menciona una y otra y otra y otra vez, los hace para que nosotros entendamos la gravedad de la vida en pecado ante los ojos de Dios. Dios aborrece estas cosas. Aleluya. Dios aborrece el pecado. ¿Queremos nosotros entender qué tanto aborrece Dios el pecado? Solamente miremos a Jesucristo clavado en la cruz, siendo llevado por los romanos por toda la calle con látigos, pedradas, bofetadas, escupidas. Ahí se ve que tanto Dios aborrece el pecado. Porque todos aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados fueron castigados en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Y nosotros, hermanos, cuando vemos esas escenas de la narración de la película, quizás no sea ni lo más cercano a lo que verdaderamente fue. Pero allí podemos ver nosotros cuánto Dios aborrece la mentira, cuánto Dios aborrece la idolatría, cuánto Dios aborrece el asesinato, cuánto Dios aborrece la blasfemia, cuánto Dios aborrece el amar a otros dioses, o sea, amarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa, hermanos, no es por otro motivo más, sino porque nos deleitamos, nos complacemos y nuestro Dios somos nosotros mismos. Ponemos nuestros deseos antes que a Dios. Porque el mundo vive de esta manera. El mundo vive su vida como mejor le place y como mejor le asienta a su carne. Ellos no piensan si Dios le agrada.
Ellos no piensan si Dios se siente mal, ofendido con lo que hacen, porque ellos viven para complacerse a sí mismos. Ellos son su propio Dios. Gloria a Dios. Pero el que es nacido de Dios vence el mundo, vence el pecado, vence los deseos pecaminosos, vence esa vida desordenada que vivía, porque la palabra de Dios así lo especifica. Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok, hasta ahí vamos bien. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y cuando se lee a veces esto, la gente hace referencia así: yo amo a Cristo, porque Cristo ha sido engendrado por el Padre y lo amo a Él. ¿Ama su palabra? ¿Ama a aquellos que llevan su palabra? ¿Ama a aquellos que le predican la palabra de Cristo? ¿Aquellos que le exponen las escrituras? Porque por lo que he leído, todo aquel que ha creído en Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo, ha sido engendrado por Dios también. Entonces, nosotros por eso amamos a aquellos que hablan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amamos a los hermanos. Y hay gente que dice: yo amo a Dios, pero cuando alguien les predica la palabra verdadera, se ofenden. Entonces, ¿cómo ama a Dios y rechaza su palabra? ¿Cómo ama a Dios y rechaza a aquel que ha sido engendrado por Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Porque la Escritura dice: Amén. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, aquí Dios está diciendo: todos aquellos que han recibido a Cristo, que han recibido su palabra, no han sido nacidos de un hombre, han sido nacidos por el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre ellos. Aleluya. Y todo aquel que testifica de la palabra es porque ha sido nacido de Dios. Y nosotros somos llamados a amarlos a ellos como amamos a Dios, como amamos a Cristo, como amamos su palabra, como si fuera el mismo Dios hablando a través de esa persona, porque habla palabra de Dios. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y le dijo Jesucristo a esas personas: por eso vosotros no las podéis recibir, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Pero nosotros entendemos que somos de Dios. Aleluya. Y si somos de Dios, hemos recibido su palabra y no rechazamos su palabra. Gloria a Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. ¿Hacemos las cosas según la palabra de Dios habla? ¿Vivimos nuestra vida según Dios nos enseña en su palabra? Gloria a Dios. Porque siempre que se habla de ser guiados por el Espíritu de Dios, yo conozco mucha gente que dicen que son cristianos y dicen que son guiados por el Espíritu de Dios. A mí el Espíritu de Dios me guía. Hice esto porque el Espíritu de Dios me guió. Llevé esto porque el Espíritu de Dios me lo dijo. La gente piensa que los pensamientos que vienen a la mente, y no voy a hablar de pensamientos pecaminosos, pensamientos que no son pecaminosos, pero cualquier pensamiento que se venga a la mente dice: esto Dios me lo puso en mi corazón porque yo ando con el Espíritu de Dios y a mí Dios me habla, el Espíritu de Dios me guía. Cuando nosotros nos referimos, y esto va también para todos los que nos ven en las redes sociales, cuando nosotros nos referimos que somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos dando a entender que somos guiados por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Así dice su palabra. Amén. Cuando nosotros nos apartamos de la mentira, es porque Dios lo dice en su palabra y porque somos guiados por el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros
en vez de pelear con las personas, preferimos alejarnos para no pelear, es porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos dice que no andemos nosotros en contiendas y en pleitos con nadie. Gloria a Dios, amén. El sabio del mal se aparta. Eso es ser guiado por el Espíritu. Amén. No es aquel que dice, Dios me dijo que le regalara una tortilla a otro. Porque estas cosas lo hace el mundano también. Así es, amén. Incluso el narcotraficante hace donaciones de grandes cantidades a estas organizaciones que ayudan a gente pobre. Amén. Y vamos a decir que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. No. Muchas veces son guiados por su propio egoísmo. Para hacerse ver buenas personas, para aplacar un poco su conciencia, hacen una obra caritativa. Ser guiado por el Espíritu de Dios es ser guiado por la palabra. Aleluya. Es vivir conforme a la palabra. Es vivir conforme a lo que Dios nos muestra en las Escrituras. Gracias, Padre amado, por hablarnos. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. No ha sido por voluntad de hombre, Amén. sino por la voluntad de Dios. Estos son nacidos del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad nos hizo nacer por su palabra, por lo que está escrito, por lo que hemos leído, por lo que escuchamos. Por eso que hemos atesorado en nuestro corazón, por eso que hemos hecho que sea nuestra guía para vivir en esta tierra. Cuando un matrimonio se convierte al Señor y están viviendo una vida de fornicación y se casan, ¿por qué lo hacen? Porque son guiados por el Espíritu de Dios. Así es, amén. Cuando un matrimonio decide honrarse uno al otro, ¿por qué lo hace? Porque son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando la esposa decide someterse a su marido, ¿por qué lo hace? Porque es guiada por el Espíritu. La palabra de Dios lo dice. Así es. Gloria a Dios. Cuando el esposo decide amar a su esposa, aunque su esposa se enoje, se moleste, ¿por qué es? Porque la palabra de Dios lo dice. Así es, amén. Porque nosotros podríamos tomar la decisión de pagar mal por mal, como lo hace el mundo. Amén. Se enojó, también me enojo. No me habla, tampoco le hablo. Me habló feo, le voy a hablar más feo. Me gritó, le grito más duro. Así vive el mundo. Así es, amén. Eso es ser guiado por la carne. Porque ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o odiar? Eso es lo más fácil. Eso nace natural. Así es, Eso amén. nace por instinto humano, el odiar a la otra persona que le hace mal a uno o que lo trata mal. Eso nace de adentro del ser humano, carnal. Pero los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que nace? Lo que dice el Espíritu de Dios. Amar a pesar de las circunstancias. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. La palabra es espíritu. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del espíritu? Tenemos muchas cosas las cuales nosotros podemos llamar que son cosas del espíritu.
Cuando viene a nosotros el deseo de orar, ¿será que es deseo de la carne? Cuando viene a nosotros el deseo de leer la palabra, ¿será que es deseo de la carne también? Y no solamente de leerla para aprenderse el versículo que vamos a decir aquí. No, leerla para aplicarla a nuestra vida. Porque leerla para aprenderse el versículo lo podemos hacer y ya grabamos el versículo y ya estuvo. Pero aplicarla a nuestra vida. Cuando nace el deseo de estar temprano en el culto, ¿es algo de la carne? La carne quiere llegar lo más tarde posible que se pueda porque el sillón allá está esperando. Y la televisión con muchos canales también ahí. El teléfono, la televisión, la tienda, el restaurante, ahí están. Para la carne ahí están esos. ¿Cierto? Cuando pone Dios en el corazón de alguien orar más, eso no es de la carne, eso es del espíritu. Por eso dice la palabra, porque los que son de la carne piensan, y esto que piensan en las cosas de la carne, es que da a entender que le dan más prioridad a las cosas de la carne. Porque vamos a ser honestos, todos buscamos comer. Y es deseo de la carne. Todos buscamos a recostarnos un rato y descansar, es deseo de la carne, pero no le damos prioridad a estas cosas cuando tenemos otras espirituales que hacer. Es que ahí está la diferencia, porque a veces la gente malinterpreta, entonces ustedes ya no descansan, entonces ya no duermen, entonces no van al restaurante, entonces no van a la tienda, entonces no ven tele. Es que para todo hay tiempo, pero cuando se trata de las cosas de Dios, se aparta el tiempo. Se aparta el tiempo de tal manera que si hay que poner el teléfono por un lado y estudiar la palabra, poner el teléfono por un lado, apartar todo lo que es tecnología y orar, se hace. Porque las cosas espirituales son de mucho más valor, porque son no solamente para la vida presente, dice la palabra, sino para la eternidad, para la vida venidera. Las cosas de la carne son temporales. Y hay muchas cosas que no son pecado que las hagamos, pero el pecado está cuando nosotros damos más prioridad o más importancia a estas cosas que a las cosas espirituales. Allí es donde está el problema. Gloria a Dios, aleluya. Recuérdanos su palabra, Padre. Porque los que son guiados por la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, esto es su plan, su propósito, su prioridad, su enfoque. Pero los que son guiados por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y como nosotros estamos en dos naturalezas, tenemos que tener un balance. Que en las cosas que satisfacen nuestra carne no vayamos a hacer cosas pecaminosas. Y que en las cosas que sí son lícitas, no vayamos a hacer de ellas ídolos que nos alejen de Dios. Aleluya, amén. Ahí es donde tenemos que tener el cuidado nosotros y el balance de poder tanto mantener el cuerpo físico como la vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús, la cual Él ha depositado en nosotros. Porque ahí está también el dominio. Ahorita vamos a pasar más allá. No me voy a adelantar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar. Estamos viendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y después dice, y los que viven según la carne no pueden. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? No tienen tiempo. El poco tiempo que ya deciden apartarlo a Dios, ya están cansados de lo demás. La carne ya la tienen agotada. Amén. Gloria a Dios. Santo. Porque a veces uno piensa, no, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y después voy a hacer esto para Dios o esto que es para el Espíritu. Pero cuando ya se llega ese tiempo, la carne ya está con ganas de dormir. Ya con dolor de cabeza, con estrés, ya con preocupaciones más de las que ya tenía. Entonces ya no hay esta manera de poder conectarse. Si va a leer la palabra, de poder conectarse con la palabra, retenerla, meditarla, saborearla
y poder complacerse en ella, porque es que hay una diferencia también entre el que lee la palabra, la hace y la trabaja, y como el que está trabajando en algo, pero no hay aquello que sienta complacencia en hacerlo. Aleluya, amén. Porque a veces pasa, hermanos, y a veces pasa, yo lo digo porque me ha pasado, y a veces he leído la palabra y sé que no me ha sustentado, y he sentido que no he retenido nada, que ha sido únicamente como por salir del compromiso. Pero cuando se aparta ese tiempo que se dedica, dice que uno dice, este tiempo va a ser para esto, voy a olvidarme, uno dice, voy a desconectarme de este mundo, de lo que me rodea, voy a desconectarme de esto y voy a enfocarme a esto. Cuando está el cuerpo con todas las energías, sin antes haberse cansado, porque a veces tenemos tiempo a veces de hacerlo. Se deleita, se complace, se llena, se satisface, se siente aquella conexión, siente la vida en la palabra que habla a uno. Amén, gloria a Dios. Se siente esa palabra hablando directamente. Y es ahí donde nace el deseo de compartirlo con otras personas. Vamos a mandar a tal persona que esté comenzando los caminos del Señor para que se fortalezca con esta palabra. Vamos a comentarlo aquí en la casa para que escuchen también. Y uno desea que el que esté escuchando lo que uno dice sienta lo mismo que uno ha sentido, ¿verdad? Con esta palabra. Amén. Y a veces no es así. Así es, amén. Pero uno quiere transmitir este sentir que uno sintió al ver esta palabra, que los demás sientan lo mismo. Y luego lo ven. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y nos abstenemos del pecado, no es por cobardía. No es porque seamos cobardes. Cuando alguien nos grita y nosotros preferimos callarnos, no es porque seamos cobardes. Es porque Dios nos ha dado espíritu de poder dominar nuestras acciones, que aún pudiendo actuar horrible, feo, peor que la otra persona, Dios ha puesto que podamos dominarnos y actuar con humildad y mansedumbre. Cuando se le dice esto a la gente del mundo, dice, pero ¿quién puede hacer esto? ¿A quién le van a gritar y se va a quedar humilladito? Ah, no, a mí nadie me grita. Ah, no, a mí si alguien me grita, conmigo sale perdiendo. Así es el mundo. Si me grita suave, un poquito suave, yo le levanto más la voz. Y hermanos, y uno en el mundo se deleita en hacer esto, se complace y después dice, lo puse en su lugar. Vio que conmigo no se juega. A otros está acostumbrado a gritarle, pero a mí que no me venga con esas cosas. Así habla uno en el mundo y se siente placer en decirlo. Así es, amén. Un hijo de Dios no va a sentir placer decir esto. Un hijo de Dios, si llegara a pasar esto, un hijo de Dios va a sentir vergüenza, pena, va a sentir el peor, humillado, va a sentir que ha fallado aquello que nunca debe haber hecho. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y es lo más importante, de amor. ¿Amor a quién? A Dios sobre todas las cosas. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que la palabra, los que son guiados por el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Y otra vez volvemos a ver la expresión que Dios es que concede arrepentimiento aquí. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conservar la vida. La verdad. Pero ¿y quién es la verdad? La vida también. ¿Y quién es ese camino? Amén. Cristo. A la vida eterna Él es. Que con mansedumbre corrijas. Es hablando, ¿no? a los hijos de Dios. Corrige a aquel que se opone a la doctrina o aquel que se ha extraviado. Corrígelo. Con mansedumbre. Quizás Dios. Quizás
sea uno de estos que Dios les va a conceder arrepentimiento. Tú tienes que hacer lo que el Espíritu te guía a hacer, porque el Espíritu te guía a compartir la palabra, a dar testimonio de la palabra a los hijos de Dios. Entonces, quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. En Ezequiel nos habla acerca de eso también. 36, 26 y 27. Hay muchos más versículos que hablan, los lavaré con agua y todas estas cosas, pero solo voy a leer estos dos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace cuando Dios cambia ese corazón viejo y pone un corazón nuevo? Aquel que Dios lo hace nacer por la palabra, aquel que Dios lo convierte en nueva criatura, lo hace obedecer la palabra, lo hace andar en sus estatutos, lo hace meditar en su palabra, lo hace que desee vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, os daré un corazón nuevo. Y cuando nosotros hablamos de la carne, casi siempre es pecaminoso, pero en esta ocasión aquí se está refiriendo a un corazón de carne, a un corazón que siente, un corazón sensible. Lo pecaminoso que está poniendo aquí es el corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que rechaza, un corazón que se opone, un corazón que la palabra le habla y no obedece, un corazón que la palabra le habla y rebota en él, un corazón que escucha y escucha, pero no hay cambio, no hay transformación. Entonces Dios está diciendo, el que ha recibido un corazón de carne, un corazón sensible, oye y obedece mis palabras, mis mandamientos y los guarda. Así que, hermanos, nueva vida en Cristo Jesús. Solamente Él nos puede dar nueva vida, pero hay que escuchar con fe su palabra. Porque si no escuchamos con fe, no podremos tener nueva vida en Él. Así, mi hermano, continúe. Dios le